Ok. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a esta tercer sesión síncrona del curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy, de acuerdo al programa establecido en la universidad para este curso, vamos a ver el capítulo número 16, que habla del tema de libros de contabilidad. Obviamente, pues ya saben que estamos utilizando el libro el primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores. Para hacer un poquito de recapitulación respecto al tema anterior, o del curso más bien dicho, si recuerdan por ahí en la primera sesión tuvimos una evaluación diagnóstica donde vimos lo que es algunas preguntas para conocer más o menos cuál es el nivel o cuál es el conocimiento que se adquirió en el curso de contabilidad 1. Posteriormente iniciamos ya con el temario, donde vimos el capítulo número 15 que hablaba de las mercancías en tránsito. Definimos qué son las mercancías en tránsito, cómo se clasifican dentro de la contabilidad y dónde se presentan dentro del balance general en los activos circulantes en una subcuenta de lo que viene siendo la cuenta de mercancías generales. El día de hoy vamos a ver, como ya lo mencioné, el capítulo número 16, que habla de los diferentes libros de contabilidad. Vamos a ver los aspectos contables, los aspectos legales y quiénes están obligados a llevar los diferentes libros de contabilidad que se tienen para la contabilidad comercial, que son aquellas empresas que siguen el lucro. Como comentario general, también aprovecho la sesión para hacerles el comentario que se está en proceso de evaluación, lo que viene siendo la tarea de la semana pasada, que es el capítulo 15. Algunas tareas no están evaluadas, inclusive todavía ni los foros, porque estuvimos teniendo unos detalles con la plataforma. En el transcurso de esta semana deben de quedar evaluados todo lo que vienen siendo los foros, los que ya participaron en dichos foros, y también las tareas del capítulo 15. Aprovecho para comentarles, por ahí lo mencionamos en la sesión pasada, hay muchos trabajos que están en borrador. Necesito que por favor validen que no se hayan quedado en ese estatus. Ya alguno de ustedes me mandó un correo y ya se les dio la extensión para poderlo corregir. Es decir, se le tiene que dar 2 veces clic, si no la tarea se queda en borrador y no se las voy a poder evaluar de una manera ágil. Entonces, por favor, para que me ayuden con esa parte, ¿ok? Vamos a dar inicio con el tema. Nada más déjenme presentar una diapositiva que tengo aquí con la que nos vamos a apoyar y que va relacionada con el tema del día de hoy. Por favor, me comparten si se ve claramente la reunión, si son amables, o si la presentación. Se ve bien, profe, pero Sí, se no ve. sé si sea yo, pero se oye un poquito entrecortado usted. Sí, yo también lo escucho igual. Una disculpa, ¿qué es lo que se ve mal? ¿La presentación o se escucha entrecortado? Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. La presentación sí se ve bien. Bueno, miren, aprovecho para comentarles. Está teniendo un poquito de intermitencia con la plataforma Meet. El día de ayer también me hicieron las observaciones los alumnos a los que se les imparte el curso de Contabilidad 1. Voy a tratar de corregir esta situación, si no en esta sesión, a partir de la próxima. Por ahí nos van a pasar una forma de grabar dichas o estas sesiones síncronas para que no se nos entrecorte. Por lo pronto sí les voy a pedir un poquito de paciencia en esa parte y esperemos ya para la siguiente sesión corregirlo, ¿ok? Como quieren, dado caso que tengan alguna situación, háganme por ahí, levanten la mano, háganme las preguntas o los cuestionamientos y vamos aclarando el tema, ¿ok? Ok, vamos a dar inicio. Como ya les comentaba ahorita al principio de lo que es la sesión, el día de hoy vamos a ver el curso, el tema del capítulo número 16, que habla de los libros de contabilidad. Para hacer, reitero, una recapitulación de lo que vimos también en el curso de contabilidad 1, vimos el tema de cómo se llevan a cabo los registros de las operaciones financieras de una compañía. Vimos las cuentas de activo, pasivo, capital que conforman el balance general y vimos las cuentas de ingresos, costos, gastos que representan lo que viene siendo el estado de resultados. Todas esas operaciones se registran a través de asientos de diario
que se tienen que llevar a cabo para cumplir con la regla de la parte doble, es decir, que a todo cargo le corresponde un abono. Después de eso tenemos que llevar a cabo ciertos registros contables o ciertos controles que son los famosos libros de contabilidad. Estos libros de contabilidad no tienen otro objetivo más que llevar a cabo el control de todas y cada una de las operaciones financieras o contables de una empresa. Ahorita vamos a ir mencionando cada uno de esos libros, quiénes están obligados a llevarlos y por qué están obligados a llevar. ¿Qué tenemos como objetivo para este capítulo? Es estudiar el proceso de elaboración de archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que se realizan durante un periodo determinado. Hay que legar de manera que es responsable de información financiera, aunque como ya lo mencioné en otras ocasiones, no somos contadores en sí, sí estamos obligados a tener un registro de todas esas operaciones de manera que podamos legalizar y podamos tener a la mano todo lo que viene siendo los diferentes rubros que conforman la información financiera. Permítanme un segundo. Disculpe, profe. Sí, es que ya no se ve la presentación. Sí, es lo que estoy viendo. Permítame tantito. Sí, por eso levanté la mano. Sí. Les digo, es que estamos teniendo aquí una serie de situaciones muy puntuales con la plataforma. Espero se corrija. Permítanme. Ahí la acabo nuevamente de incorporar. Ok. Les comentaba que ese es en sí el objetivo principal de tener estos libros de contabilidad. Ahorita vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Tenemos como introducción que los libros contables son aquellos archivos donde se registra la información económica y financiera de la empresa. Ya lo mencionamos hace unos instantes. Por tanto, son vitales para gestionar y controlar si nuestra empresa goza o no de buena salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros de alguna u otra manera no tuviéramos... Sí, estamos batallando con ese tema. Si en dado caso se llega a interrumpir, les ofrezco una disculpa y lo voy a ir mencionando conforme lo voy viendo yo aquí en la presentación porque se está haciendo lo conducente, pero no es un detalle netamente de la plataforma. Permítanme un segundito. Ok. Miren, lo voy a tratar de ver así, a ver si ya en un momento dado ya se puede ver. Nada más y reitero un poquito de paciencia con esta parte. ¿Por qué son importantes estos libros de contabilidad? Son importantes porque sin ellos no tendríamos la información financiera que nos sirve de base para la toma de decisiones. Como se los he mencionado en otras ocasiones, el deber ser de la información financiera o de lo que emana de la contabilidad es la toma de decisiones. Si no tenemos una información financiera sana, una información financiera contable que nos permita tomar decisiones, pues no tendríamos un rumbo hacia dónde ir. Es por eso la importancia y la vitalidad de estos libros de contabilidad. Permítanme, es que tengo que estarme cambiando de alguna otra manera para que se vea. Vamos a ver el aspecto legal. Dice, los libros contables que están obligados a llevar las empresas se deben implementar de conformidad con los ordenamientos y disposiciones que para cada clase de contribuyente establecen las leyes, los códigos y reglamentos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo el giro de la empresa, o más bien dicho, dependiendo de la constitución de cada una de las empresas o de la actividad económica que lleve cada empresa, son los libros contables que están obligados a llevar. Ahorita vamos a mencionar los ejemplos más comunes. Hay que acordarnos que tanto en el aspecto contable como en el aspecto fiscal existen diferentes actividades, tanto económicas como contables y fiscales. No es lo mismo ser una persona física con actividad empresarial o ser una persona física por honorarios o ser una persona física por arrendamiento que una persona moral. De ahí radica la diferencia de qué libros de contabilidad tiene que llevar cada una de las empresas, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Quiénes están obligados a llevar los libros de contabilidad de acuerdo a su régimen? Vamos a iniciar mencionando a las personas físicas. ¿Quiénes son esas personas físicas? Son las empresas que están constituidas por un solo individuo.
Cuando veíamos a principios del curso pasado el tema de lo que viene siendo el capital, hablábamos del capital propio, que son todas aquellas personas que poseen un capital y con eso llevan a cabo su actividad activa, que no necesariamente se tenían que asociar con otra persona para constituir una persona moral o una empresa. Entonces, las personas físicas son todas aquellas empresas que están constituidas por un solo individuo. Los libros de contabilidad que estas personas físicas están obligados a llevar varían de acuerdo a la actividad y dependiendo del régimen con el que deban de pagar el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que en los mismos instantes, que las personas físicas que en un momento dado están por honorarios, que están por actividad empresarial o que están por un régimen diferente al de la actividad económica, no necesariamente tienen que llevar los mismos libros. Permítanme un segundito. Disculpen, entonces, dependiendo de la actividad o la forma en la que paguen el ICR, es como deben de llevar a cabo el registro en los libros de las diferentes personas físicas. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a hablar de las personas físicas con horarios, por honorarios. Estos honorarios son tipificados como servicios personales independientes, es decir, todas aquellas personas que cobran un honorario por determinada actividad. ¿Quiénes son aquellas personas físicas que tributan bajo el régimen de horarios? Lo que vienen siendo los doctores, los arquitectos, los contadores, los abogados y toda aquella persona que cobre un servicio personal independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que realice un trabajo y que no tenga la obligación, o más bien dicho, que no esté adherido a un trabajo subordinado. ¿Qué significa? Que esté adherido o que esté trabajando para un patrón de manera directa. Es decir, que solo se le paga por la actividad que realiza. No es como en el caso de los asalariados, que tenemos una relación laboral con el patrón porque llevamos a cabo actividades, inclusive nos dan de alta en el seguro social, etcétera. ¿Qué libros están obligados a llevar estas personas físicas por honorarios? Deberán de llevar contabilidad simplificada, la cual solamente consta de un libro donde se registren los ingresos, los egresos y el registro de inversiones y deducciones. No es otra cosa más que una contabilidad muy sencilla, que aunque ahorita lo estamos viendo aquí para efectos de literatura, no es otra cosa más que mis ingresos, mis gastos, mis deducciones. ¿Qué quiere decir mis deducciones? Todo lo que tenga que ver con el tema de costos y de gastos. Las inversiones, pues todas aquellas adquisiciones de activo fijo que se adquieran por la actividad propia de los honorarios. Actualmente, inclusive el sistema de administración tributaria en su página, en lo que viene siendo la página del SAT, da facilidades para llevar a cabo esta contabilidad y poder determinar el pago de sus impuestos, es decir, tus ingresos menos tus gastos, tu utilidad, y sobre eso pagas. Entonces, si lo vemos en literatura y digo el aspecto legal, estas prácticas por horario solo están obligadas a llevar una hoja simplificada donde registren sus ingresos, sus gastos y sus inversiones, ¿ok? Posteriormente tenemos a las personas físicas por arrendamiento. ¿Quiénes son aquellas personas físicas por arrendamiento? Cuando nosotros vamos a contratar un servicio, cuando nosotros rentamos un bien inmueble, es cierto que existen personas morales que también se dedican al arrendamiento, pero en este caso estamos hablando específicamente de todas aquellas personas físicas que tienen bienes inmuebles y por los cuales cobran una renta, y sobre esa renta están obligados a presentar su declaración del ICR. A eso se refiere con honorarios o personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento. Al igual que en las personas físicas por honorarios, ellas únicamente están obligadas a llevar a cabo o a tener el registro contable o su libro de contabilidad de una manera simplificada, teniendo únicamente como tal el registro de sus ingresos, sus egresos y sus
inversiones, es decir, todo aquel activo fijo, llámese vehículos, terrenos, edificios, etcétera, que adquieran, por los cuales obviamente están obligados a hacer una deducción. ¿Quiénes son adicionalmente a ellos? Están obligados a llevar a cabo a registros contables o a llevar libros de contabilidad. Están las personas físicas con actividad empresarial. Aquí es muy importante hacer un paréntesis. Estas personas físicas son las únicas personas físicas que están obligadas, al igual que las personas morales, es decir, que las empresas, a llevar a cabo como tal el mínimo de 2 libros contables, el libro de diario y el libro mayor. Y si utilizan el registro electrónico, deberán llevar como mínimo el libro mayor. Estos dos libros, tanto el libro de diario como el libro mayor, son los que también están obligados a llevar las empresas de manera, ahora sí que valga la redundancia, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque una persona física con actividad empresarial, aunque su constitución sea por un solo individuo, realiza una actividad económica. Vamos a suponer que exista una persona moral, una empresa que se dedica a elaborar, no sé, jabones, y obviamente pues esa persona moral, esa empresa, no sé, la jabonera SDSV, están obligados a llevar el libro de diario y el libro mayor. Pero si una persona física, la cual está constituida con su capital propio, lleva a cabo una actividad económica en la cual también produce jabones, independientemente de que no sea una persona moral, también está obligada a llevar el libro de diario y el libro mayor. ¿Por qué? Porque tiene una actividad económica como tal. Es diferente al tema de los honorarios y al tema de los arrendamientos. ¿Ok? ¿Quiénes están obligados adicionalmente a llevar libros de contabilidad? Las personas morales. ¿Quiénes son las personas morales? Lo hemos visto en diferentes puntos del curso pasado y lo que hemos visto en este curso. Son las que están constituidas por varios socios. Estas deberán de llevar cuando menos el libro de diario y el mayor, y si utilizan el registro electrónico llevarán como mínimo el mayor. Si se fijan, es el mismo caso que las personas físicas con actividad empresarial. A diferencia de las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales están constituidas por 2 socios con un capital mínimo de 50,000 pesos, y la forma más común de constituir una persona moral o una empresa con fines de lucro es la que se conoce como persona moral o las sociedades anónimas de capital variable. Obviamente todas las formas existentes para constituir una sociedad están regidas de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde existen las sociedades anónimas de capital variable, que ya mencionamos que es la más común. Está la sociedad de responsabilidad limitada o SRDL de CB de capital variable, y otras que no persiguen fines de lucro. Obviamente, vuelvo a mencionar que el curso y el temario que estamos viendo es para la contabilidad comercial, es decir, aquellas personas o aquellas personas físicas o personas morales que tengan como tal el perseguir un lucro. Además, las personas morales deberán de llevar un libro de actas en el cual se hacen constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que se tomen en las asambleas o juntas de socios, y en su caso en los cambios de administración. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente las personas, los consejos de administración llevan a cabo reuniones para ver cuál es la situación financiera que se plasma en el balance general, los resultados de la empresa que se plasman en el estado de resultados de manera periódica. Generalmente lo hacen de manera mensual, de manera trimestral, semestral, pero generalmente es de manera mensual. Y en esos acuerdos que se lleven a cabo, en esas reuniones donde se plasme la información financiera, también llevan a cabo un libro de actas donde se acuerda qué es lo que se va a hacer con el negocio, hacia dónde van a ir las actividades encaminadas del negocio, cuáles van a ser esas estrategias, que como tal es ahora sí que un libro más estratégico de dónde se quiere posicionar la empresa. Y en un momento dado, si hay cambios en el consejo de administración, si la persona encargada de llevar a cabo
si es el delegado, si es el administrador único, etcétera, ahí se plasma ese tipo de cambios o de incidencias que hay en los diferentes consejos de administración. También generalmente en los libros de actas se acuerda cuando se van a hacer aumentos en el capital, cuando se van a hacer disminuciones, cuando va a haber aportaciones para futuros aumentos de capital. Y también, a diferencia en el caso de las personas físicas con actividad empresarial, es un libro que se tiene que llevar dentro de las personas morales. ¿Ok? Hasta ahorita tienen algún comentario, vamos a continuar desglosando los demás temas, pero sí me gustaría, si tienen alguna duda, me la hagan saber para comentarla aquí en el foro y si no, continuar con la clase. Por el momento no, profe. Ok, le agradezco mucho. Vamos a continuar con el tema de lo que es la obligación de llevar los registros contables. Aquí hago una aclaración. Para el caso de las personas morales y de acuerdo a lo que nos marca el Código de Comercio en su artículo 46, la obligación de llevar los libros contables es de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la parte comercial, nosotros debemos de tener esos registros contables o esos libros contables por lo menos 10 años. Un ejemplo, ahorita estamos terminando el ejercicio fiscal correspondiente al 2021. ¿Qué significa? Que nuestros registros contables deben de contener 10 años hacia atrás, desde el punto de vista comercial. Ahorita vamos a tocar el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que tener el registro de todas y cada una de las operaciones de la empresa durante ese periodo. ¿Ok? Ese es de acuerdo al libro, a lo que viene siendo la parte comercial. Sin embargo, también nos habla de la parte fiscal. Nos dice que desde este punto de vista, un segundito porque ya se clashó nuevamente la presentación, permítanme. Ahí la acabo de incorporar nuevamente. De acuerdo a la parte fiscal, nos dice que, y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, estamos obligados a conservar los libros durante 5 años, después de haber presentado las declaraciones anuales correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Las declaraciones anuales para el caso de las personas morales se tienen que presentar a más tardar el 31 de marzo del año siguiente del ejercicio que se trate. Por ejemplo, ahorita la declaración del ejercicio del año 2021 la debemos de presentar a más tardar el 31 de marzo del 2022. En el caso de las personas físicas, pues es el 30 de abril, o lo que si hay alguna modificación o una prórroga, pues ya lo dice la autoridad, pero generalmente son esas dos fechas. ¿Qué quiere decir esto? Que fiscalmente tenemos 5 años hacia atrás. ¿Qué significa también esto si lo vemos desde otro punto de vista? Que fiscalmente la autoridad me refiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano descentralizado para la fiscalización, que es el SAT, solo nos va a revisar 5 años hacia atrás. Entonces ahí es un poquito contradictorio porque comercialmente el Código de Comercio nos dice que son 10 años, pero fiscalmente la Hacienda Pública nos dice que son 5. Aquí también hago una aclaración. Cuando se hacen juicios, voy a poner un ejemplo muy sencillo para no meternos en tantos temas fiscales. Cuando nosotros presentamos un juicio ante la autoridad, por poner un ejemplo, vamos a suponer que estemos solicitando la devolución de un impuesto. Vamos a poner el ejemplo que sea el IVA o el ICR del 2020, por poner un ejemplo. Y la autoridad no nos resuelve a favor. ¿Por qué? Porque nos va a pedir que integremos cómo determinamos el impuesto. Si nosotros como contribuyentes estamos ciertos de que ese impuesto es a nuestro favor y la autoridad no nos resuelve, nosotros tenemos el derecho de promover un juicio ante un juez para solicitar la devolución de ese impuesto. Cuando hay esos casos, ¿qué sucede? Que aunque, por ejemplo, el ejercicio 2020 es el que estamos solicitando, el juicio se puede llevar más años. Entonces, aunque la ley, desde el punto de vista fiscal, nos diga que son 5 años, cuando hay un juicio no podemos tomar ese criterio. ¿Qué significa? Que aunque yo diga, ok, es 21, 20, 19, 18, 17, yo estoy obligado a tener hasta el año 2017. Pero si en el 2020
yo ahora en el 2022 promuevo el juicio del ejercicio 2020, yo no puedo decir en el 2025, en el 2025 ya no me van a revisar del 2020 hacia atrás. Ahí no procede, ¿por qué? Porque obviamente existe un juicio y hasta que no existe una resolución a favor o en contra del contribuyente, es cuando ya se puede llegar a tomar este criterio de solo conservar los 5 años. Eso nada más se pone como tema de referencia, porque aunque aquí diga que son 5 años, si existe un juicio pueden ser más dependiendo de lo que dure el mismo. ¿Ok? Continuamos. Ahora sí vamos a meternos a lo que viene siendo el aspecto contable. ¿Cómo se le conoce al libro de diario y libro mayor? Con este nombre se le conoce a los principales libros o con el nombre de libros principales se denominan contablemente a los libros de diario y mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas morales y todas las personas físicas con actividad empresarial son los libros principales que deben de llevar dentro de su contabilidad. Ahorita actualmente muchos de ustedes, inclusive por ahí ponía un foro que les comentaba que ya están por evaluarse, se está hablando del tema de la contabilidad electrónica. Las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales están obligados a presentar vía buzón tributario los saldos de cada una de las cuentas que integra su contabilidad y esas cuentas se presentan a través del libro mayor y de la balanza de comprobación, que no es un estado financiero como tal, pero sí es un listado de todas las cuentas de mayor que integran el balance general y el estado de resultados. Entonces, en el aspecto contable, esos son los 2 libros principales que se tienen en la contabilidad comercial. Aclarando que, por ejemplo, en el caso de las personas físicas por honorarios y las personas físicas por arrendamiento, o inclusive los asalariados, los que tenemos un trabajo y por el que recibimos un sueldo, no estamos obligados a llevar ninguno de estos 2 libros, más que hoja simple con nuestros ingresos. Que son los libros que se llevan para llevar en analítica las operaciones de una empresa. Cuando nosotros presentamos información financiera, podemos obtener las analíticas de las cuentas de mayor a través de esos libros. Ahorita vamos a poner unos ejemplos. O inclusive lo podemos hacer a través de cédulas, donde digamos un ejemplo. Nuestra cuenta de mayor de bancos tiene un saldo de 1 millón de pesos, pero analíticamente ese millón de pesos se compone de 3 cuentas, una que tiene 500,000 que es Bancomer, una que tiene 250,000 que es Banamex y otra que tiene 250,000 que es Banorte, por poner un ejemplo. Entonces, esas 3 cuentas son libros auxiliares de las cuentas de mayor y sirven para analizar a manera detallada cada uno de los rubros que integran las cuentas de mayor. También se le conoce como libros analíticos y obviamente esos también se facilita mucho su interpretación cuando ya tenemos un sistema que nos saca los auxiliares de manera más genérica sin tener que hacerlo de manera manual. Y ahorita vamos a mencionar unos ejemplos. Las relaciones analíticas de balance prácticamente no es otra cosa más que traspasar los libros auxiliares a las analíticas, que es cómo se integran las cuentas de mayor dentro de la presentación de la información financiera. El libro de diario. Este libro de diario también es conocido como de primera anotación. Si se acuerdan, ahorita mencionamos que es libro de diario y libro mayor, y en el cual se anotan en orden progresivo de fechas cada una de las operaciones que se van efectuando. Un ejemplo, si ahorita vamos a suponer que tenemos una empresa que se dedica a determinada actividad y en la mañana se registra, se realiza una operación de compra de mercancía a crédito. Se tiene que registrar en el libro de diario el asiento que se lleva a cabo para esa operación. El asiento contable es, suponiendo que la mercancía ya esté en nuestra mercancía en tránsito, se carga al almacén, IVA acreditable con crédito a proveedores. Por decir que la operación son 106,000 pesos ya con IVA incluido, se carga 100,000 pesos a mercancía, 16,000 pesos a IVA por acreditar y 116,000 pesos a proveedores. Si se fijan, la suma de todos los cargos y todos los créditos nos da 116,000 pesos, se cumple con la regla de la partida doble y se registra un asiento de diario en el libro de diario.
Si a mediodía se realiza el pago de un servicio de energía eléctrica, se registra el gasto, cargándole al gasto dentro del estado de resultados, IVA acreditable con crédito a bancos. Entonces, conforme se vayan realizando las operaciones, es conforme se van a ir registrando. Por eso se llama libro de diario o libro de primera anotación. ¿Ok? Después, este libro se describe en este libro se describen de manera detallada no solo el nombre de las cuentas de cargo y abono, lo que ya mencionábamos ahorita, sino además una serie de datos de carácter informativo como son fecha de operación, como viene siendo lo que es el número de orden de la operación, número de documentos como la factura, etcétera, vencimiento de los documentos y condiciones bajo las cuales se registra, es decir, si son operaciones de crédito de contado. Ahorita que veamos el tema de lo que es los software que se utilizan para lo que es el registro de operaciones, no es cosa más que una póliza. Los que ya tengan un poquito de experiencia en el ámbito administrativo, todos esos registros contables se hacen en una póliza de diario, en una póliza de egresos, en una póliza de ingresos, etcétera, y ahí se van anotando de manera consecutiva. Obviamente en este libro de diario tenemos que poner el número de factura, el documento de que se trate, etcétera, pero sí tiene que llevar un consecutivo en el término de la operación conforme se vaya a presentar. ¿Ok? Aquí es un ejemplo muy sencillo de lo que mencionamos ahorita. ¿Cuál es el libro mayor? Es aquel en el que se abre una cuenta especial para cada concepto de activo, pasivo, capital, inclusive ingresos, costos, gastos que están dentro del estado de resultados. Al libro mayor se deben de trasladar por orden progresivo de fecha los asientos del libro de diario. El libro también mayor es conocido con el nombre de segunda anotación, pues los datos que aparecen en él provienen del libro de diario, del cual se copian las cuentas, valores y fechas. Si vemos en un orden cronológico, primero hacemos el registro de diario y luego traspasamos esos saldos al libro mayor. El libro mayor no es otra cosa más que el analítico o donde abrimos una cuenta de mayor para cada rubro. Por ejemplo, la cuenta de bancos. En la cuenta de bancos ya mencionábamos ahorita que tenemos libros auxiliares y todas las afectaciones que hagamos en esos libros de diario o en los libros auxiliares se va a ir registrando en los libros de mayor y esos saldos son los que se presentan en los estados financieros. Por eso es bien importante que tanto las empresas como las personas físicas con actividad empresarial al menos tengan el registro de estos dos libros de contabilidad para poder traspasar esos saldos y presentar información financiera. ¿Ok? ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen lo que viene siendo el llevar estos libros de diario y libros de manera manual? O más bien dicho, ¿qué desventajas tienen si todavía lo hiciéramos de manera manual? Obviamente, si lo vemos a través del libro de diario, pues lo veríamos como que tendríamos el saldo de cada una de las operaciones de manera detallada, pero no nos mostraría el movimiento y el saldo de cada una de las cuentas de mayor. Y en el caso de las cuentas de mayores, al revés, veríamos el saldo de las cuentas de mayor, pero no tendríamos de manera detallada las operaciones. Para eso se utilizan lo que son los libros auxiliares. Cuando tenemos el saldo de una cuenta, generalmente está compuesta por varias subcuentas o libros auxiliares, de manera que cuando tengamos una balanza de comprobación podemos ver las cuentas de mayor, pero si quisiéramos ver a detalle, no lo podríamos ver. Y aquí es donde entra la facilidad administrativa y la facilidad contable que nos dan los diferentes software que se encargan de lo que viene siendo el procesamiento de la información financiera. Es importante que se conozca que actualmente, o la teoría de cuáles son los libros de contabilidad, pero imagínense que todavía estos libros o todos estos registros contables para determinar la información financiera lo hiciéramos de manera manual como se hacía antes, pues obviamente no sería operativo ni para las empresas y obviamente ni para las personas que trabajan en las empresas. Una empresa de clase mundial como Ternium, como Coca-Cola, como FEMSA, como Telmex, pues tienen que tener paquetes administrativos que registren la contabilidad en tiempo y forma
y que se pueda ver de una manera analítica estos libros. Es decir, si sacamos un reporte de la balanza de comprobación o del libro de mayor, si lo quieren ver así, de cada una de las cuentas, pues vamos a ver los saldos, pero si lo sacamos a nivel subcuenta, ya nos va a decir tanto el auxiliar o el libro auxiliar que vimos ahorita, como el libro de mayor, sin necesidad que tener que hacerlo de manera manual. Obviamente, todos esos saldos vienen de la contabilización previa que se hace en las pólizas, en el libro de diario y que posteriormente se pasan al libro de mayor. Si lo queremos ver en una situación cronológica, el libro de diario es donde se registran las operaciones conforme van sucediendo, perdón. El libro de mayor no es otra cosa más que el traspaso de esas operaciones a cada uno de los rubros que integran las diferentes cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, gastos, costos del estado de resultados y del balance general. La balanza de comprobación es un analítico de todas esas cuentas de mayor, y de esa balanza de comprobación o de ese libro mayor, a través de la balanza de comprobación, se determinan o son los saldos que se presentan en los estados financieros que vimos en el curso de contabilidad 1, es decir, los saldos de bancos, de clientes, etcétera, las cuentas, los saldos que se presentan en el estado de resultados de ingresos, devoluciones, descuentos sobre venta, costos, gastos, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de lo que estamos platicando? Vamos a abrir el foro 2 minutos para si tienen alguna duda, háganmelo saber e irlo mencionando y continuar con la parte final del tema de hoy. Si adelante, Melissa Tristán, por favor, si es tan amable. Hola, buenas noches, maestro. Mire, yo sí me quedé con una duda casi al inicio con el ordenamiento y las disposiciones de cada clase de contribuyentes. Me confundió un poquito cuando dijo que era entre 5 y 10 años. Ok. Ahí, para empresas, ¿también aplica lo mismo o es igual? Para el contribuyente, sí. Bueno, vamos a ponerlo en dos enfoques. Uno es el enfoque comercial, que yo le mencionaba que de acuerdo al Código de Comercio, valga la redundancia, y de acuerdo creo que el artículo 46, de acuerdo a ese código, las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales estamos obligados a tener nuestros libros contables durante 10 años. Si lo vemos desde el enfoque fiscal, es decir, desde la hacienda pública o del SAT, como lo quiera usted ver, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, estamos obligados a tener nuestros registros contables o nuestros libros de contabilidad durante 5 años, pero siempre y cuando no haya un juicio que el contribuyente, llámese persona física o llámese persona moral a través de su representante legal, haya interpuesto un juicio o promovido un juicio ante la autoridad. Ahí sí estamos obligados no solo a 5 años, sino el tiempo en que dure el juicio para que nos den una resolución de ese juicio que se interpuso. Entonces, si lo vemos desde el enfoque comercial son 10 años, si lo vemos desde el punto de vista fiscal son 5, pero cuando hay juicios de por medio, estamos obligados en la parte fiscal no a conservar los 5 años, sino hasta que el juicio tenga una resolución, es cuando ya podemos determinar si podemos deshacernos de esos libros contables. Por eso les hacía la referencia que técnicamente si no existiera un juicio desde el punto de vista fiscal, la autoridad ya no te puede auditar, revisar información de 5 años, del sexto año atrás. Por ejemplo, ahorita nos puede pedir 21, 20, 19, 18 y 17. Ya el 2016 ya no. No sé si más o menos quede clara la duda. Sí, maestro, ya entendí bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, profe, por el momento. Ok, muy bien. Sí es importante que cualquier duda que tengan, a lo mejor trato de explicarme lo mejor, pero si tienen alguna duda, tengan toda la confianza del mundo de hacérmelo saber para que no se queden con ningún tipo de cuestionamiento. Es muy importante que no nos quedemos con ello y que lo que estemos viendo les sirva. Vamos a continuar. Vamos a ahora mencionar
los sistemas de registros electrónicos. Esto ya lo mencionamos ahorita. Nosotros en la actualidad, la mayoría de las personas que estamos trabajando, que tenemos acceso a algún empleo, forzosamente tenemos que tener dentro de nuestra empresa un sistema de registro electrónico, es decir, un software administrativo que nos ayuda a llevar de manera más eficiente la información financiera. Las personas que han trabajado, no sé, digo, cuando empezamos en el ámbito administrativo, desde hacer una factura, pues ya estamos hablando de un sistema de registro electrónico. Existen muchos como el Compact, como el SAP, como el SAP One Business, como el SAE, como el SAI, como el Contapli, infinidad sí, bueno, Ecofactura que menciona Gladys, que no es otra cosa más que un sistema administrativo para timbrar las facturas. Digo, ese no lo había escuchado, pero nos sirve para timbrar las facturas. Muchos de los software, inclusive de lo que menciona lo que mencionan aquí los compañeros alumnos es, por ejemplo, los sistemas de facturación. Tú haces una factura y le dices al cliente, me pagaste en efectivo, como ustedes gusten y manden, en una sola exhibición, condiciones de contado, timbras la factura, se le va su factura al cliente, que es la forma en la que el SAT determina cuántos ingresos estamos obteniendo al mes. Por eso digo que ya la contabilidad también ha avanzado mucho y administrativamente ya nos tienen más regulados. Y esa información o esa factura, dependiendo del sistema de registro electrónico, en automático ya hasta se contabiliza en el sistema contable, valga la redundancia. Se genera la factura, se timbra, y si la factura es de crédito, se hace el registro contable en automático, donde se le carga a clientes con crédito a ventas y ahí va por pagar. Obviamente esas ya son configuraciones que hacen los sistemas y que ahí entra mucho la parte de los licenciados en informática administrativa para dar el apoyo y el soporte a cada uno de la parte administrativa o de los contadores para que eso se lleve de buen registro, de buena manera. Obviamente esos asientos son un libro de diario, un registro de diario, pero ya son automatizados, no hay que meterlos, es una póliza, pero ya se hacen automático, no hay que hacerla de manera manual. Entonces, los sistemas de registro actualmente nos ayudan bastante a eficientizar nuestras operaciones contables y financieras, perdón. Y obviamente tenemos información más veraz y más oportuna sin tener que registrarlo manual y luego traspasarlo al libro de diario y luego revisar que esté bien en la balanza de comprobación, que no existan errores, y luego ahora sí para sacar nuestro estado financiero. Por eso es importante ese tipo de software que nos ayudan a eficientizar lo que viene siendo nuestra administración contable y financiera. Estos registros tienen como tal un enfoque más, ahora sí que tienen una fuente y un deber ser de cómo presentarse. Un sistema contable o administrativo integrado generalmente se compone por ventas y facturación, contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja y bancos, control de inventarios, etcétera, 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 de módulos dependiendo de la complejidad y del giro de cada negocio. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente, por ejemplo, si en el área de tesorería se genera un cheque, estamos hablando del módulo de caja y bancos. Ese cheque tiene que tener una contabilización que viaje en automático a la parte o al sistema contable. El sistema de facturación, se genera una factura, esa factura se registra en automático en el sistema contable. El sistema contable más común que se conoce aquí en México es el Compact, que es donde van a caer todos los módulos de los diferentes de ese software administrativo, como el Checkpack, el Nomipack, que también si afectamos una nómina, se timbra una nómina, en automático el asiento contable se va al Compact, y es la forma en la que nosotros vamos integrando de manera más eficiente lo que vienen siendo las diferentes operaciones. Esos sistemas de registro contable, si lo vemos ya desde un punto de vista informático, tienen un documento fuente donde se hace un registro obligatorio y un registro auxiliar, se genera el diario general o el libro de diario, se pasa a un libro de mayor, que es lo que yo les mencionaba, y luego se genera la balanza de comprobación con la cual se generan los estados financieros básicos, que ya vimos que es el estado de resultados y el balance general o estado de situación financiera. Entonces, a manera de resumen, para recapitular un poquito lo visto el día de hoy,
Los libros de contabilidad son todos aquellos documentos que estamos obligados a llevar todas las personas físicas con actividad empresarial y las personas generales que perseguimos un fin de lucro. Nos sirven para tener un mejor control administrativo de nuestras operaciones y que obviamente nos sirva de base para tomar las decisiones conducentes. Existen aparte en el caso de las personas morales un libro de actas donde se llevan a cabo todos los acuerdos y que se van a realizar en la empresa para posteriores periodos. En el caso de las personas físicas que no son con actividad empresarial, como en el caso de los honorarios, sueldos y salarios, que aunque no se mencionaron, también se pueden incluir, y arrendamiento, no están obligados a llevar los libros de diario y libro de mayor, que así se le conoce a los dos libros principales que debemos de tener en la contabilidad comercial. El libro de diario es donde se registran de manera progresiva todas las operaciones financieras conforme vayan ocurriendo. El libro de mayor es el libro de segunda anotación, donde se van traspasando esos saldos. La balanza de comprobación, que es un acumulado de las diferentes cuentas de mayor con sus analíticos o libros auxiliares, y de ahí partimos para lo que viene siendo los estados financieros básicos. Ya mencionamos también que de acuerdo al Código de Comercio tenemos 10 años con los que tenemos que quedarnos con esos libros o esos registros contables. Desde el punto de vista fiscal son 5 años, salvo que obre un juicio. Ahí tendríamos que esperarnos hasta que se emita la resolución y contar a partir de que la resolución se dictaminó 5 años atrás para considerar así de poder desprendernos de esos libros contables. Y en el caso específico de toda esta teoría se simplifica de una manera muy sencilla en lo que vienen siendo los diferentes software administrativos y contables que existen en el mercado y que hacen más llevadera y más ameno el procesamiento de la información financiera de las empresas y de las personas físicas con actividad empresarial. Con esto daríamos por terminado el tema del día de hoy, donde estamos hablando del capítulo número 16 de los libros de contabilidad. Y nuevamente, pues, abro los micrófonos. Si existe alguna duda, con toda confianza háganmelo saber. Si no, ya para dar por terminada la sesión del día de hoy y ver algunas dudas que tuvieran antes de que se termine la sesión. Por mi parte, no, profe. Ok, gracias. Gladys, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí, buenas noches, dígame. Con respecto a la actividad, ya leí aquí No la escucho muy bien, no, Gladys. Lo escribo. Sí, es que no, como que se entrecorta. No sé si sea, ahora sí que mi internet o sea el suyo, pero sí, dígame. Sí, todas las preguntas que vienen ahí, se cargó un libro, un archivo en Word y esas son las preguntas. Todas vienen en el capítulo 16. Ok. Sí, de hecho aprovecho, valga la redundancia, para comentar. Todo lo que cuando son cuestionarios o temas, todo tiene que venir o todo viene, más bien dicho, en el capítulo que estamos viendo. Obviamente, si en un momento dado se solicita alguna referencia bibliográfica o alguna otra fuente, ahí se va a hacer mención que se puede obtener información de otras fuentes, pero generalmente esa es la manera en la que se solicita la información, es decir, que todo esté dentro de la parte de la bibliografía que estamos viendo, que en este caso es el libro que ya hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Alguien más? Buenas noches, profesor. Habla Arturo Maliachi. Sí, buenas noches. Disculpe, estuvo bien, con respecto al tema, estuvo muy bien, sí lo entendí. Solo quisiera ver si me podría ayudar con unas dudas del tema pasado sobre la tarea.
No sé si sea Sí. pertinente en este momento o lo dejamos hasta el final, como usted me No, dice. sí, no hay ningún problema, nomás si puedes hablarme un poquito más fuerte para poderte escuchar. Sí, no sé si me está escuchando bien ahí. Sí, ahí sí te escucho un poquito mejor. Bien, la idea es de comentarles sobre la tarea de la semana pasada. Ujú. La verdad es que para mí de enviar los archivos era nuevo. No sé si le llegó, por ahí le mandé una información. Desafortunadamente se lo mandé por PDF cuando usted lo pidió por Word. Tuve una confusión con otra clase que me lo pidió en PDF. Aquí la cuestión Lo- es de que, sí, dígame. no, no, o sea, en sí, ¿cuál es la duda? La duda es de que el, el, la, eh, lo que usted solicitó para cada reporte, las características del reporte, tenía la duda de que el entrelineado es de 2, se me hacía demasiado largo y quería preguntarle si era correcto así, como se lo envié, o tendría que ser un poquito más corto, porque en esta tarea no solicitó características. Bueno, déjame checarlo. No, no he visto. De hecho, no sé si recuerdan que al principio de la clase comentaba que estábamos teniendo detalle con la plataforma. Inclusive tan es así que ahorita estamos teniendo un detalle, pero con Meet. Dame Sí. oportunidad de revisarlo y te retroalimento vía mensaje de texto. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, si ya no hay dudas, les agradezco a todos y a uno de ustedes la participación Yo, en el maestro, tema del día disculpe, de hoy. Sí, ¿sí me dígame. escucha? Sí. Buenas noches. Yo le mandé el trabajo, maestro, pero se quedó en borrador otra vez. No sé si me puede Sí, ayudar. mira, es que es bien importante, o sea, hay que darle 2 veces clic en enviar. Ahorita no tengo fresco exactamente qué proceso se hace, pero se tiene que dar 2 veces enviar, si no siempre se va a quedar en borrador. Ok. Ahorita, si el de la semana pasada está en borrador, te le voy a dar una extensión para que lo modifiques y lo envíes. Ahí Ok, mismo te sí. va diciendo cómo enviarlo. Y el de esta semana, si se quedó en borrador, todavía lo puedes enviar porque todavía no se cierra la clase, o más bien dicho, todavía no se cierra el pedido para enviarlo, se cierra hasta el domingo. Ok. ¿Sale? Sí, sí, por favor. Gracias. Ok. Adelante, Melissa, dígame. Yo sí le puedo explicar a Jorge cómo está el de enviar. Es que cuando uno carga la tarea, le pone en cargar y después aparece tu PDF o tu documento en una pestañita abajo y todavía le das un poquito con tu mouse para abajo y le pones donde dice un cuadrito color azul, enviar tarea y te confirma si estás seguro que lo quieres enviar porque ya no va a haber no lo vas a poder subir otra vez Cambios. y ya. Ajá, sí, y ya ahí es. Sí, es que son dos. Una es cargar y la otra es si se carga, no queda en borrador y no le dan ese proceso, pues no envía, ¿verdad? Ok. Muy bien. Le agradezco, Melissa. Les agradezco mucho su participación. La próxima semana, esperemos ya esta semana terminar de cargar al menos las actividades correspondientes hasta el examen parcial. Les adelanto un poquito, en esta semana ya va a estar evaluado todo lo que ya se haya cargado de esta semana correspondiente a esta tarea, los foros y lo que viene siendo el capítulo 15 de Cancés en Tránsito. Y la próxima semana, de acuerdo, si mal no recuerdo, vamos a ver el tema de cuentas colectivas o de control. Adelantando un poquito, vamos a relacionar el libro mayor y sus libros auxiliares, es decir, cómo se agrupan esos libros auxiliares en una cuenta de mayor, pero ese tema ya lo veríamos la próxima semana, el martes a las 8 de la noche. Les agradezco mucho su participación, nuevamente cualquier duda que os órdenes el botón contacta a tu tutor y nuevamente decirles que si hay alguna duda con toda confianza me la hagan saber para aclarar. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches y gracias a todos. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches.